Mi nombre es Carmen Esperanza, tengo 72 años, y durante 30 años viví una mentira que no solo destruyó mi vida, sino también la vida de mis 3 hijos y de otras 6 personas que ni sabía que existían. Hoy, por primera vez, voy a contar el secreto más doloroso que guardé durante casi 2 décadas, sobre cómo descubrí que mi esposo, Roberto Hernández Morales, el hombre que yo consideraba mi compañero de vida, mi refugio, mi todo, mantenía no una, sino 2 otras familias completas, una en Monterrey, Nuevo León, y otra en Puebla. Durante 3 décadas enteras, este hombre logró dividir su existencia entre 3 hogares, 3 esposas que lo amaban profundamente, 8 hijos que lo veneraban como padre, y ninguna de nosotras siquiera sospechaba de la existencia de las otras. Cuando finalmente descubrí esa verdad devastadora, fue como si todos los santos del cielo me hubieran abandonado de una sola vez, como si el propio suelo sagrado de la Basílica de Zapopan se hubiera abierto para tragarme. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para ser avisado siempre que un nuevo video salga al aire. Así como yo, muchas otras personas están creando valor para abrir el corazón y confesar secretos que quedaron guardados por años. Y tener a alguien para oír nuestras historias es algo muy importante para nosotros. Todo comenzó en octubre de 1975, durante las festividades del Día de Muertos, en una época en que Guadalajara aún mantenía mucho de su tradición colonial. Yo acababa de cumplir 22 años y me había graduado como maestra normalista por la Escuela Normal Superior de Jalisco. Era una mujer de bien, criada en los valores tradicionales de la familia mexicana, respetuosa, trabajadora, devotamente católica. En esa época, yo daba clases en la escuela primaria Benito Juárez, en el corazón de Santa Teresita, un barrio humilde pero lleno de vida de Guadalajara. Mis alumnas eran niñas pobres, hijas de obreros y comerciantes, pero yo amaba enseñar. Siempre creí que la educación era la única forma de que esas niñas tuvieran un futuro mejor. Fue en una fiesta en la casa de mi comadre Rosa Elena, en el barrio de San Juan de Dios, que conocí a Roberto. La casa estaba decorada con cempasúchil, papel picado colorido, y había un altar de muertos hermoso, con fotos de los familiares fallecidos, pan de muerto fresquito, chocolate caliente y agua de Jamaica. El olor de mole poblano venía de la cocina, mezclado con el copal que quemaba en el altar. Roberto llegó acompañado de un primo de Rosa Elena, presentado como un joven empresario muy trabajador. A los 28 años, era un hombre imponente, alto, moreno claro, con ese bigote bien cuidado que estaba de moda en la época, cabello engomado hacia atrás, siempre muy bien vestido. Usaba camisas de lino blanco impecables, pantalones de gabardina bien planchados, y zapatos de cuero que brillaban tanto que reflejaban las luces del altar. Esa noche, me contó que trabajaba como representante comercial de una empresa de maquinaria industrial, la Equipos Hernández S.A.D.C.B., que según él era un negocio familiar que había heredado del padre. Decía que viajaba constantemente, principalmente a Monterrey, San Luis Potosí, León, y hasta la capital del país, vendiendo equipos para fábricas y talleres. Lo que me impresionó desde el primer momento no fue solo su apariencia, sino su forma de hablar. Roberto tenía una labia increíble, hablaba con seguridad sobre negocios, sobre el futuro de México, sobre los planes que tenía para crecer profesionalmente. Sus ojos brillaban cuando hablaba de los sueños que tenía: construir un imperio comercial, dar la mejor vida posible a la familia que un día formaría, comprar una casa grande con jardín en Providencia o en Las Lomas. Durante nuestra conversación esa noche, me dijo algo que quedó grabado en mi mente para siempre: Carmen, yo no soy de esos hombres que se conforman con poco. Cuando me case, va a ser para darle a mi esposa y a mis hijos todo lo que se merecen. Por eso trabajo tanto, por eso viajo tanto. Cada peso que gano es pensando en el futuro de mi familia. ¿Cómo una joven de 22 años no se enamoraría de un hombre así? Nuestro noviazgo duró 1 año y medio, y desde el inicio se estableció un patrón que debería haberme alertado, pero que en la época interpreté como dedicación al trabajo. Roberto aparecía en Guadalajara y se quedaba conmigo durante 2 semanas intensas y maravillosas. Íbamos al centro histórico a pasear por la Plaza de Armas, a ver las presentaciones del ballet folclórico en el Teatro Degollado, a comer elotes y raspados en la Plaza de los Mariachis. Me llevaba a cenar en los mejores restaurantes de la ciudad: La Chata, Casa Mariachi, El Parián de Tlaquepaque. Siempre pagaba todo en efectivo,
billetes nuevos que sacaba de una cartera de cuero fino. Cuando le preguntaba si no era muy caro, sonreía y decía, mi amor, para ti no hay gastos, hay inversiones en nuestra felicidad. Durante esas 2 semanas que pasaba en Guadalajara, Roberto era el novio perfecto. Me buscaba todos los días después del trabajo con flores, siempre rosas rojas o claveles blancos. Conoció a toda mi familia, mis padres, Francisco y María del Carmen, mis hermanos José Luis y Patricia, mis tíos, primos, compadres. Todos quedaron impresionados con él. Mi madre, que Dios la tenga en su santa gloria, acostumbraba decirme, mija, ese hombre está muy enamorado de ti. Se ve que es trabajador y serio. No todos los días aparece un hombre así. Mi padre, que era un hombre desconfiado por naturaleza, también aprobaba a Roberto, es un hombre de palabra, Carmen. Se nota que tiene principios. Pero después de esas 2 semanas intensas, Roberto desaparecía completamente. No por 2 o 3 días, por 2, a veces 3 semanas enteras. Durante esos periodos, yo no recibía ni una llamada telefónica. Nada. Era como si hubiera evaporado de la faz de la tierra. Cuando finalmente regresaba, siempre con regalos caros, perfumes franceses, joyas, ropas elegantes, explicaba que había estado en viajes de negocios muy importantes a Monterrey y otras ciudades del norte. Contaba historias elaboradas sobre contratos millonarios que estaba negociando, sobre fábricas enormes que querían comprar sus equipos, sobre reuniones con empresarios importantes que duraban semanas. Mi amor, me decía abrazándome fuerte, estos sacrificios que hacemos ahora son para nuestro futuro. En 2 o 3 años, ya voy a tener todo establecido y no voy a necesitar viajar tanto. Podremos comprar nuestra casita, tener nuestros hijos, y yo voy a estar siempre a tu lado. Y yo le creía. ¿Por qué no le creería? Roberto nunca me dio razones para desconfiar. Cuando estaba conmigo, era completamente mío. Atento, cariñoso, presente. Hablaba constantemente sobre nuestros planes futuros, sobre los hijos que tendríamos, sobre la casa que compraríamos, sobre la vida que construiríamos juntos. En diciembre de 1976, durante la fiesta de la Virgen de Guadalupe, Roberto me pidió matrimonio de una forma que toda mujer sueña. Estábamos en la Basílica de Zapopan, después de la misa especial de las 5 de la mañana. Yo había encendido velas por nuestra relación, pidiendo a la Virgencita que nos bendijera. Cuando salimos de la basílica, Roberto me llevó hasta el jardín lateral, se arrodilló frente a mí, y sacó del bolsillo una cajita de terciopelo azul. Adentro había un anillo de compromiso hermoso, un solitario de oro blanco con un diamante que brillaba incluso en la luz tenue del amanecer. Carmen Esperanza Vázquez, me dijo, y recuerdo que su voz temblaba de emoción, ¿quieres ser mi esposa? ¿Quieres construir conmigo la familia más feliz de todo México? Lloré tanto que ni siquiera pude responder bien. Solo logré asentir con la cabeza y susurrar un sí entre lágrimas. Me abrazó, me dio vueltas en el aire, y después me besó ahí mismo, en el jardín sagrado de la basílica, con la protección de la Virgencita. Fijamos el matrimonio para junio de 1977. Yo quería que fuera en diciembre, pero Roberto dijo que necesitaba unos meses para cerrar algunos negocios importantes y organizar nuestra vida financiera. Quería que tuviéramos una luna de miel inolvidable en Acapulco, y que yo no tuviera que preocuparme por dinero en los primeros años de matrimonio. Durante los meses de preparación, Roberto mantuvo el mismo patrón, se quedaba 2 semanas conmigo ayudando con los preparativos, después desaparecía por otras 2 o 3 semanas para trabajar. Pero siempre regresaba con novedades sobre nuestro futuro. Había encontrado una casita perfecta para alquilar en Providencia, había separado dinero para la luna de miel, estaba negociando un contrato muy importante que nos daría seguridad financiera por años. El matrimonio se realizó el 18 de junio de 1977, en la parroquia de San José de Analco, una de las iglesias más bonitas de Guadalajara. Fue una ceremonia tradicional mexicana completa, misa nupcial a las 10 de la mañana, con mariachis tocando las mañanitas cuando salimos de la iglesia, pétalos de rosa en el camino, arroz arrojado por los invitados. Roberto había contratado una banda de mariachis profesional, el famoso Mariachi Vargas de Tecalitlán, que tocó durante toda la recepción. Servimos mole rojo, pozole, carnitas,
tamales, aguas frescas de tutti, tamarindo y jamaica. La fiesta duró hasta las 2 de la mañana, con mucho baile, música y celebración. Ese día, me sentí la mujer más feliz y bendecida del mundo. Roberto estaba radiante, bailó conmigo el vals nupcial, brindó con todos los invitados, y me dijo por lo menos 100 veces que yo era la mujer más linda de todo Jalisco. Nuestra luna de miel en Acapulco duró 2 semanas maravillosas. Roberto había reservado una suite en el Hotel El Presidente, con vista a la bahía. Pasamos los días en la playa, cenando en los mejores restaurantes, bailando en las discotecas de la costera. Era el esposo atento que toda mujer desea, romántico, cuidadoso, apasionado. Pero cuando regresamos a Guadalajara y comenzamos nuestra vida de casados, el patrón anterior se repitió de forma aún más intensa. Roberto se quedaba en casa 2 semanas, después desaparecía por 3 o 4 semanas seguidas. La diferencia es que ahora, como estábamos casados, yo sentía aún más su ausencia. Nuestra casita en Providencia era pequeña pero acogedora, 2 cuartos, sala, cocina, un patio pequeño con algunas plantas. Roberto había comprado muebles nuevos, una televisión, hasta una lavadora de ropa, lujos que pocas familias tenían en la época. ¿Pero de qué servían todas esas comodidades si yo pasaba más de la mitad del tiempo sola? Durante sus ausencias, me sentía como una viuda joven. Salía a trabajar en la escuela por la mañana, regresaba a casa vacía por la tarde, cenaba sola viendo televisión, dormía sola en una cama que aún olía a su perfume. Los vecinos comenzaron a preguntar dónde andaba mi esposo, y yo siempre daba la misma respuesta: está de viaje de negocios. Cuando Roberto regresaba de sus viajes, siempre traía historias elaboradas sobre dónde había estado y qué había hecho. Hablaba sobre hoteles caros donde se había hospedado, restaurantes famosos donde había cenado con clientes, contratos millonarios que había cerrado. Y siempre traía regalos, joyas caras, ropas finas, perfumes importados, dinero extra para la casa. Para que te compres algo bonito mientras no estoy, me decía, entregándome un sobre con pesos suficientes para varios meses de gastos. En septiembre de 1978, después de más de un año de matrimonio, descubrí que estaba embarazada. Fue una alegría indescriptible. Siempre soñé con ser madre, y ahora finalmente realizaría ese sueño con el hombre que amaba. Roberto estaba en casa cuando conté la noticia. Recuerdo perfectamente, era una tarde de domingo, estábamos almorzando cocido de res que yo había preparado, cuando dije: Roberto, tengo algo muy importante que decirte. Él paró de comer y me miró con curiosidad. ¿Qué pasa, mi amor? Vamos a tener un bebé, le dije, y no pude contener las lágrimas de felicidad. Su reacción fue exactamente lo que yo esperaba. Se levantó de la silla, me cargó, me dio vueltas por la sala gritando de alegría. Voy a ser papá. Voy a ser papá. Después me puso en el sofá con cuidado, se arrodilló frente a mí y habló con mi barriga. Hola, bebé. Soy tu papá, y te prometo que vas a tener la mejor vida del mundo. Pero en los días siguientes, noté que la noticia del embarazo había dejado a Roberto visiblemente nervioso. Comenzó a hablar obsesivamente sobre dinero, sobre la necesidad de trabajar aún más, sobre contratos importantes que no podía perder. Mi amor, me dijo algunos días después, ahora que vamos a tener un bebé, necesito trabajar el doble. Los primeros años de un niño son muy caros. Tengo que aprovechar todas las oportunidades de negocio que aparezcan. Y fue exactamente eso lo que pasó. Durante mi embarazo, las ausencias de Roberto se intensificaron dramáticamente. Si antes se quedaba 3 semanas fuera, ahora llegaba a quedarse un mes entero sin aparecer. Cuando yo me quejaba, decía: es por nuestro hijo, Carmen. Todo lo que hago es por él. El embarazo fue difícil, no solo físicamente, sino emocionalmente. Pasé por cambios hormonales intensos, náuseas constantes, dolores de espalda, y todo eso prácticamente sola. Mi madre me ayudaba cuando podía, pero ella tenía sus propios quehaceres. Hubo momentos en que lloraba sola en la cama, sintiéndome abandonada, cuestionando si Roberto realmente me amaba o si yo era solo una obligación para él. Pero cuando regresaba de los viajes, siempre con regalos especiales para el bebé, ropitas, juguetes,
muebles para el cuarto infantil, me convencía de que estaba siendo egoísta, de que él realmente trabajaba por nosotros. Miguel nació el 15 de abril de 1979, en una madrugada de lunes. Los dolores comenzaron a las 2 de la mañana, y Roberto estaba de viaje hacía más de 3 semanas. Traté de llamar a los números que me había dejado, pero nadie atendía. Mi madre tuvo que llevarme al Hospital Civil de Guadalajara, y pasé por todo el parto sin mi esposo al lado. Miguel nació a las 7:30 de la mañana, pesando 3,2 kilos, un bebé hermoso y sano. Pero la alegría se mezcló con una tristeza profunda. El padre no estaba ahí para recibir a su primogénito. Roberto solo logró llegar 3 días después del nacimiento. Llegó al hospital sin aliento, desesperado, cargando flores y regalos. Mi amor, perdóname, me dijo, con lágrimas en los ojos. Perdí un negocio millonario por salir corriendo para acá, pero lo que importa es que tú y el bebé están bien. En ese momento, viéndolo cargar a Miguel por primera vez, con tanto cariño y emoción, perdoné todo. Pensé, este hombre realmente nos ama. Trabaja tanto que a veces pierde los momentos importantes, pero hace todo por nosotros. ¿Creen en algo así? Díganme ahí en los comentarios. En su lugar, ¿qué habrían hecho? Con Miguel pequeño, la dinámica familiar se volvió aún más complicada. Roberto se enamoró del hijo, eso era visible. Cuando estaba en casa, pasaba horas jugando con el bebé, contando historias, cantando canciones de cuna. Era un padre amoroso y presente, cuando estaba presente. Pero sus ausencias continuaron, y ahora yo tenía que lidiar no solo con mi soledad, sino también con las necesidades de un bebé. Afortunadamente, Roberto siempre dejaba dinero suficiente, y pude contratar una muchachita, Lupita, para que me ayudara con la casa y con Miguel cuando yo estaba trabajando en la escuela. En 1981, quedé embarazada otra vez. Ana llegó al mundo en octubre, durante la época de las festividades guadalupanas. Esta vez, Roberto logró estar presente en el parto, y lloró de emoción al cargar a su primera hijita. Es igualita a ti, me dijo, mirando a Ana recién nacida. Va a ser la princesa de la casa. Y realmente, Ana se convirtió en la preferida de Roberto. Siempre que regresaba de viaje, traía regalos especiales para ella, vestidos bonitos, muñecas caras, juguetes importados. Miguel a veces se ponía celoso, pero Roberto le explicaba, mijo, tú eres el hombre de la casa cuando yo no estoy. Tienes que cuidar a tu hermanita. En 1984, Carlos completó nuestra familia. Otro parto que Roberto casi pierde, llegando al hospital apenas unas horas después del nacimiento. Pero cuando vio al tercer hijo, su alegría fue completa. Ahora sí tengo mi familia perfecta, dijo, abrazándonos a todos en la cama del hospital. 2 hombres para proteger a las mujeres, y 2 mujeres para traer alegría a la casa. Con 3 hijos pequeños, las ausencias de Roberto se volvieron aún más desafiantes para mí. Había días en que me sentía completamente sobrecargada, trabajando en la escuela por la mañana, cuidando a los niños por la tarde, administrando la casa, lidiando con las rabietas, las enfermedades infantiles, las noches mal dormidas. Pero Roberto siempre regresaba con regalos para todos, dinero extra, y promesas de que pronto, muy pronto, no necesitaría viajar tanto más. Solo unos años más, mi amor, decía. Estoy estableciendo contactos muy importantes que van a asegurar nuestro futuro para siempre. Durante todos esos años, hubo decenas de situaciones extrañas que, mirando en retrospectiva, deberían haberme alertado sobre la doble vida de Roberto. Pero cuando amamos a alguien profundamente, tendemos a encontrar explicaciones lógicas para comportamientos inexplicables. El teléfono, Roberto nunca me dejaba contestar el teléfono cuando estaba en casa. Si sonaba y él estaba en el baño o en el patio, corría para atender antes que yo. Pueden ser clientes, explicaba. Es mejor que yo atienda para no perder negocios. Si él estaba de viaje y el teléfono sonaba, yo atendía, pero quien llamaba siempre colgaba inmediatamente. Eso pasaba por lo menos 3 o 4 veces por semana. Cuando comenté con Roberto, dijo que eran llamadas equivocadas o competidores tratando de conseguir información sobre mis clientes. Documentos duplicados. Varias veces,
Al organizar los papeles de Roberto, encontré documentos extraños, 2 licencias de conducir diferentes, comprobantes bancarios de ciudades donde él nunca había estado, cartas comerciales dirigidas a nombres que no conocía. Una vez encontré una licencia de conducir a nombre de Roberto Hernández Morales con una dirección en Monterrey que yo nunca había visto. Cuando pregunté, me explicó tranquilamente: mi amor, por el trabajo necesito tener domicilio legal en diferentes estados. Es muy común en el comercio interestatal. Ropas y objetos personales. Roberto tenía mucha más ropa de la que debería tener alguien que viajaba tanto por trabajo. Descubrí camisas que nunca había visto, trajes caros, zapatos finos. Cuando preguntaba de dónde venían, decía que los había comprado en sus viajes o que eran regalos de clientes importantes. Una vez encontré una foto pequeña en el bolsillo de un saco, una foto de un niño que yo no conocía, un niño moreno parecido a Miguel. Roberto dijo que era hijo de un cliente, que había sacado la foto para mostrarme lo parecido que era a nuestro hijo. Conocimiento geográfico detallado. Roberto hablaba sobre Monterrey, Puebla, y otras ciudades con un conocimiento que iba mucho más allá de lo que alguien debería tener solo por viajes de negocios. Conocía nombres de barrios, escuelas, hospitales, restaurantes pequeños. Cuando yo comentaba eso, se reía y decía: mi amor, cuando uno viaja tanto, acaba conociendo las ciudades mejor que los propios habitantes. Dinero inconsistente. A veces Roberto llegaba con mucho dinero, otras veces decía que había tenido gastos inesperados en los viajes. Nunca podía explicarme claramente de dónde venía todo el dinero que traía, siempre hablaba vagamente sobre comisiones y bonificaciones. Falta de contactos profesionales. En todos los años de matrimonio, nunca conocí a un solo colega de trabajo de Roberto. Nunca fui invitada a una fiesta de la empresa, nunca recibí una llamada de algún socio o cliente. Cuando preguntaba, decía que prefería mantener la vida personal separada de la profesional. Con el pasar de los años, Miguel, Ana y Carlos comenzaron a cuestionar las ausencias constantes del padre. Miguel, siendo el mayor, fue el primero en verbalizar lo que todos sentíamos. Mamá, me dijo un día, cuando tenía unos 12 años, ¿por qué mi papá viaja tanto? Los papás de mis amigos del colegio no viajan tanto. Yo siempre daba la misma respuesta: tu papá trabaja muy duro para darnos la mejor vida posible, mijo. Todos esos viajes son para ganar dinero para nuestra familia. Pero internamente, yo también había comenzado a cuestionar. ¿Era normal que un representante comercial viajara tanto así? ¿Por qué él nunca podía llevarme junto en algunos viajes? ¿Por qué nunca teníamos vacaciones en familia, excepto en Guadalajara? Ana, que siempre fue muy perspicaz, también hacía preguntas difíciles. Mamá, ¿por qué nunca vamos a visitar a mi papá en el trabajo? ¿Por qué él no nos lleva a conocer las fábricas donde vende sus máquinas? Y Carlos, aunque era el menor, sentía la ausencia del padre de forma intensa. A veces lloraba cuando Roberto se iba de viaje, preguntando cuándo regresaría, por qué no podía ir junto. Esas preguntas de los niños me hacían reflexionar sobre nuestra situación familiar. Pero siempre que Roberto regresaba, con regalos, con cariño, con atención total para cada uno de nosotros, me convencía de que estaba siendo injusta con él. Él trabaja tanto por nosotros, pensaba. Muchas mujeres tienen esposos que ni trabajan, que beben, que son irresponsables. Roberto puede viajar mucho, pero es un buen hombre, un buen padre, un buen proveedor. En marzo de 1995, después de 18 años de matrimonio, pasó algo que jamás olvidaré. Roberto estaba hacía 2 meses sin regresar a casa, el periodo más largo de ausencia en toda nuestra relación. Eso era completamente atípico, incluso para sus estándares. Miguel ya tenía 16 años y estaba terminando la preparatoria. Ana tenía 14 y estaba en la secundaria. Carlos tenía 11 años. Todos preguntaban insistentemente por el padre, y yo no sabía qué responder. Traté de llamar a todos los números que Roberto me había dejado, pero nadie atendía o decían que no conocían a ningún Roberto Hernández. Comencé a tener pensamientos terribles. ¿Y si había muerto en algún accidente? ¿Y si estaba enfermo en algún hospital? ¿Y si le había pasado algo y nadie sabía cómo encontrarnos? Durante esos 2 meses, tuve que administrar la casa completamente sola. Afortunadamente,
Roberto siempre dejaba dinero suficiente en una cuenta bancaria, pero la angustia emocional era insoportable. Fue en una tarde de jueves, 23 de marzo de 1995, que recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Yo estaba en la cocina preparando la comida cuando sonó el teléfono. Atendí, y una voz de mujer, claramente angustiada y llorando, preguntó: «Disculpe, ¿conoce usted a Roberto Hernández Morales?» Mi corazón se paró por un segundo. «Sí, soy su esposa». «¿Qué pasó? ¿Está bien?» La mujer comenzó a llorar más intensamente. «Señora, él tuvo un accidente de auto en Monterrey. Está internado en el hospital universitario. Está bien, pero necesita que vengan a verlo». Le pregunté cómo había conseguido mi teléfono, y me respondió vagamente que estaba entre los papeles de Roberto. Agradecí desesperadamente que hubiera llamado y le dije que salíamos inmediatamente para Monterrey. Recogí a los niños en la escuela, les expliqué rápidamente que el padre había tenido un accidente pero que estaba bien, y salimos en nuestro Surum 1992 rumbo a Monterrey. El viaje normalmente tardaba cerca de 6 horas, pero yo manejé como loca y llegamos en menos de 5. Durante todo el camino, oramos juntos. Los niños estaban asustados, pero aliviados de saber que finalmente verían al padre después de 2 meses de ausencia. Llegamos al Hospital Universitario de Monterrey alrededor de las 8 de la noche. En la recepción, preguntamos por Roberto Hernández Morales, y la recepcionista nos dijo que estaba en el cuarto 304, pero que ya había recibido visitas de la familia durante todo el día. Pensé que serían colegas de trabajo o clientes que habían ido a visitarlo. Subimos al tercer piso ansiosos por finalmente ver a Roberto después de tanto tiempo. Llegamos al cuarto 304, y toqué levemente la puerta antes de entrar. Una voz que reconocí como la de Roberto dijo: «Adelante». Abrí la puerta, y mi vida se desmoronó completamente en ese instante. Roberto estaba acostado en la cama del hospital, con el brazo derecho enyesado, algunos cortes en la cara, pero consciente y aparentemente bien. Pero no estaba solo. Al lado de la cama, en una silla, estaba una mujer más o menos de mi edad, morena, con cabello largo recogido en una trenza, sosteniendo su mano con cariño. Cerca de la ventana, estaban 3 jóvenes, 2 muchachos y una muchacha, claramente adolescentes, claramente hijos de Roberto. El parecido físico era innegable, los mismos ojos, la misma forma de cara, el mismo color de piel. El silencio en el cuarto fue absoluto y ensordecedor. Roberto me miró con una expresión de terror puro que jamás voy a olvidar. Sus ojos se agrandaron, su cara se puso completamente pálida, y trató de sentarse en la cama de forma desesperada. La mujer soltó su mano y se levantó, confundida, mirándonos a nosotros 4 parados en la puerta. «¿Quiénes son?», preguntó, con un tono de voz que mezclaba curiosidad y sospecha. Mis hijos estaban detrás de mí, igualmente conmocionados y confundidos. Fue Miguel, mi hijo mayor, quien rompió el silencio terrible. «Papá, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son estas personas?». Roberto trató de sentarse mejor en la cama, claramente desesperado, comenzando a tartamudear. Yo puedo explicar, esto no es lo que parece». Pero la otra mujer, después supe que se llamaba Esperanza, me miró de arriba abajo, como si tratara de entender quiénes éramos y por qué estábamos ahí. Después miró a Roberto con una expresión de creciente desconfianza e hizo la pregunta que me destruyó. «Roberto, ¿ella también es tu esposa?». La palabra también resonó en mi cerebro como un disparo. También. Eso significaba que ella se consideraba esposa de Roberto. Que no éramos visitas, no éramos parientes lejanos, no éramos colegas de trabajo. Sentí que las piernas me temblaban. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caerme. Como que también, logré susurrar, casi sin voz. Esperanza comenzó a llorar, pero un llanto diferente al del teléfono, ahora era un llanto de realización, de descubrimiento terrible. «Nosotros estamos casados hace 25 años», dijo, señalando hacia ella y Roberto. «Tenemos 3 hijos juntos». Y señaló a los 3 jóvenes que estaban cerca de la ventana. 25 años. 25 años de matrimonio de ella con Roberto.
Eso significaba que cuando él se casó conmigo, en 1977, ya estaba casado con ella hacía 2 años. Durante toda nuestra relación, noviazgo, compromiso, matrimonio, nacimiento de los hijos, él ya tenía otra familia. El cuarto se volvió un caos absoluto. Miguel comenzó a gritarle al padre, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste mentirnos durante toda nuestra vida? Ana comenzó a llorar descontroladamente. Carlos, el menor, se quedó completamente confundido, preguntando qué estaba pasando. Los hijos de Esperanza también se quedaron conmocionados. El mayor, que parecía tener la edad de Miguel, gritó, «Papá, ¿tú tienes otra familia? ¿Cómo es posible?» Roberto trataba de hablar con todos al mismo tiempo. «Puedo explicar todo, por favor, déjenme explicar, yo nunca quise que esto pasara así». ¿Pero qué explicación podría existir? ¿Cómo explicar 20 años de mentiras sistemáticas? ¿Cómo explicar que mientras él celebraba la Navidad con nosotros, esta otra familia también creía que él estaba presente para ellos? ¿Cómo justificar la existencia de 2 esposas, 2 hogares, 2 vidas completamente separadas y simultáneas? Una enfermera entró al cuarto por el ruido y, viendo la situación caótica, pidió que mantuviéramos la calma porque el paciente necesitaba descansar. ¿Pero cómo mantener la calma ante el descubrimiento de que toda tu vida fue una mentira elaborada? Esperanza y yo nos miramos a través de las lágrimas, 2 mujeres que deberíamos ser enemigas mortales, pero que en ese momento compartíamos el mismo dolor devastador. Ambas habíamos sido engañadas por el mismo hombre durante décadas. Esperanza y yo salimos al corredor del hospital, dejando a nuestros hijos con Roberto, que trataba desesperadamente de explicar lo inexplicable a 6 adolescentes furiosos y confundidos. Por primera vez, conversé con la otra mujer que había amado al mismo hombre que yo por tantos años. Y los descubrimientos fueron aún más impactantes de lo que podría haber imaginado. Esperanza me contó que ellos se casaron en abril de 1975, 2 años antes de mi matrimonio con Roberto. Tenían una casa propia en Monterrey, en el barrio de la Huasteca. Roberto trabajaba como supervisor en una fábrica de autopartes, y viajaba mucho por trabajo a Guadalajara, León y otras ciudades del centro-oeste del país. Las ausencias de él de la casa de Monterrey coincidían exactamente con los periodos en que él se quedaba con nosotros en Guadalajara. Cuando él estaba conmigo y mis hijos por 2 o 3 semanas, Esperanza creía que él estaba en viajes de negocios a Guadalajara. Cuando él desaparecía de nuestra casa por un mes, era porque estaba con la familia de él en Monterrey. Me mostró fotos de la familia de ellos, matrimonio en la iglesia de San José Obrero en Monterrey, bautizos de los 3 hijos, Roberto Jr., 17 años, Patricia, 15 años, y Diego, 12 años, fiestas de cumpleaños, vacaciones en Matamoros y South Padre Island, celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Eran fotos idénticas a las que teníamos en nuestra casa de Guadalajara. Roberto había literalmente creado 2 vidas paralelas y completas, con las mismas tradiciones, los mismos rituales familiares, el mismo cariño aparente. ¿Cómo pudo hacer esto?, preguntaba Esperanza, llorando. ¿Cómo pudo vivir 2 vidas al mismo tiempo durante tantos años? Y fue entonces que descubrimos cómo Roberto había logrado mantener esa mentira elaborada durante tanto tiempo. Sistema financiero. Él mantenía cuentas bancarias separadas para cada familia, en bancos diferentes. El dinero que traía a mi casa venía de una cuenta en el Banco Nacional de México en Guadalajara. El dinero de la casa de Esperanza venía de una cuenta en el Banco de Monterrey. Documentos falsos. Roberto había falsificado documentos para lograr casarse conmigo, ya que técnicamente ya estaba casado con Esperanza. Tenía 2 cédulas de identidad diferentes, 2 licencias de conducir, documentos de trabajo duplicados. Direcciones postales. Usaba direcciones diferentes para correspondencias bancarias y comerciales. En Guadalajara, recibía cartas en la dirección de nuestra casa. En Monterrey, usaba la dirección de la casa de Esperanza. Historias de trabajo. Para mí, él era representante comercial que viajaba al norte. Para Esperanza, él era supervisor de fábrica que viajaba al centro-oeste. Nunca conocía ningún colega de trabajo porque simplemente no existían. Era todo mentira. Control de comunicación. Por eso nunca me dejaba contestar el teléfono.
Por eso colgaban cuando yo atendía y él no estaba. Las llamadas eran de la otra familia, tratando de hablar con él. El descubrimiento más doloroso fue que los hijos de Esperanza eran solo algunos meses mayores que los míos. Roberto Jr. nació en octubre de 1978, apenas 6 meses antes que mi Miguel. Patricia nació en abril de 1981, apenas 6 meses antes que mi Ana. Diego nació en enero de 1984, apenas 2 meses antes que mi Carlos. Eso significaba que Roberto vivía embarazos simultáneos, nacimientos casi simultáneos, crianza de hijos pequeños al mismo tiempo en las dos familias. Literalmente, él tenía 2 primogénitos, 2 hijas del medio, 2 hijos menores. Pasamos 3 días terribles en Monterrey, hospedadas en un hotel barato cerca del hospital. Esperanza y yo, 2 mujeres que deberíamos ser enemigas, nos unimos en nuestro dolor y en la necesidad de encontrar una solución para esa situación insostenible. Durante esos 3 días, conversamos mucho, sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros sueños que habían sido destruidos por la mentira de un hombre. Descubrimos que éramos muy parecidas, ambas maestras. Ella daba clases de matemáticas en una escuela secundaria, ambas católicas devotas, ambas habíamos dedicado nuestras vidas a la familia que pensábamos tener. ¿Sabes qué es lo más doloroso?, me dijo Esperanza una tarde, mientras tomábamos café en una cafetería cerca del hospital. No es solo que nos haya mentido. Es que el hombre que amamos durante todos estos años nunca existió realmente. Era solo un personaje que él interpretaba. Tenía razón. El Roberto que yo conocía, atento, trabajador, dedicado a la familia, era apenas una actuación que él presentaba cuando estaba con nosotros. El verdadero Roberto era un hombre capaz de mentiras sistemáticas y elaboradas durante décadas. En el tercer día, decidimos darle un ultimátum a Roberto. Tendría que elegir una de las familias. No podría continuar manteniendo 2 esposas y 6 hijos en mentiras y sufrimiento. Cuando presentamos nuestra decisión, Roberto lloró como un niño. No puedo elegir, dijo entre sollozos. Amo a todas las personas en este cuarto. No quiero perder a ninguno de mis hijos. No quiero perder a ninguna de ustedes 2. Pero no puedes tenernos a las 2, respondió Esperanza con firmeza. Ya no podemos seguir viviendo esta mentira. Los niños no se merecen esto. Roberto trató de convencernos de que podíamos encontrar una solución, de que podríamos organizar las cosas de una forma que funcionara para todos. Pero tanto Esperanza como yo sabíamos que eso era imposible. No había cómo organizar una situación basada en engaño y traición. Esperanza tomó su decisión primero, yo me quedo con Roberto, dijo. Tengo 25 años de matrimonio con él. Mi casa está aquí, mi trabajo está aquí, toda mi vida está establecida aquí en Monterrey. Su decisión me obligó a tomar la mía propia. Y en ese momento, mirando a ese hombre que me había mentido durante 20 años, sentí algo que nunca había sentido antes, asco profundo y completo. No era solo rabia o decepción. Era asco. Asco de haber sido engañada tan elaboradamente. Asco de haber amado a un hombre que no existía. Asco de haber criado a mis hijos creyendo que tenían un padre íntegro. No puedo ni mirarte, le dije a Roberto. Durante 20 años, me mentiste a mí, a mis hijos, a tu madre, a toda mi familia. ¿Cómo puedo seguir casada con un hombre en quien nunca más voy a poder confiar? El viaje de regreso a Guadalajara fue el más largo y silencioso de mi vida. Miguel, Ana y Carlos estaban destrozados. Habían descubierto que el padre era una mentira, que tenían medio hermanos que nunca conocieron, que toda la estructura familiar en que creían era falsa. Miguel, que siempre fue el más protector, estaba furioso. Mamá, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo pudiste ser tan ingenua? Ana lloraba constantemente. ¿Esto significa que papá nunca nos amó realmente? ¿Todo era mentira? Carlos, el menor, estaba solo confundido y triste. Ya no vamos a ver más a papá. ¿Por qué él nos hizo esto? Llegamos a casa un jueves por la tarde, e inmediatamente comencé el proceso de eliminar a Roberto de nuestra vida. Cambié todas las cerraduras de la casa, cancelé todas las tarjetas bancarias conjuntas, busqué un abogado para iniciar el divorcio.
Fue cuando descubrí que, legalmente, mi matrimonio con Roberto ni siquiera era válido. Como él ya estaba casado con Esperanza cuando se casó conmigo, nuestro matrimonio religioso y civil no tenía validez jurídica. Técnicamente, yo había vivido en unión libre durante 20 años sin saberlo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que volver a trabajar a tiempo completo para sostener la casa sola. Los niños sufrieron mucho, Miguel se volvió rebelde y agresivo, Ana desarrolló depresión y problemas alimentarios, Carlos comenzó a tener pesadillas y problemas en la escuela. Roberto trató de buscarnos varias veces. Llamaba constantemente, aparecía en la puerta de casa, enviaba cartas y regalos. Pero yo no podía ni oír su voz sin sentir náusea. En una de las cartas que me envió, escribió, Carmen, yo nunca planeé que esto pasara. Al principio iba a dejar Esperanza para estar contigo, pero cuando nacieron los niños, no pude abandonarlos. Y cuando nacieron nuestros hijos, tampoco pude abandonarlos a ustedes. Me enamoré de dos familias y no pude elegir. Pero su explicación solo me hizo sentir aún más asco. Nos había tratado como objetos, como posesiones que podía mantener separadas y controladas. Nunca consideró nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestro derecho a la verdad. 10 años pasaron. Era 2005, yo tenía 52 años y finalmente había logrado reconstruir mi vida. Miguel se graduó en Ingeniería Civil, Ana en Medicina, Carlos estaba en la universidad estudiando Administración de Empresas. Todos ellos habían logrado superar, de alguna forma, el trauma del descubrimiento sobre el padre. Yo había conocido a Eduardo, un profesor de historia viudo, un hombre honesto y transparente con quien estaba construyendo una relación sana basada en la confianza. Por primera vez en décadas, me sentía en paz. Fue en una tarde de martes, 15 de marzo de 2005, que recibí una llamada que me trajo de vuelta a la pesadilla que pensaba haber dejado atrás. Era Esperanza, llorando descontroladamente. Carmen, me dijo entre sollozos, Roberto murió. Sentí una mezcla extraña de emociones, tristeza, alivio, y una nostalgia inesperada. A pesar de todo, Roberto había sido una parte importante de mi vida durante 20 años. ¿Cómo pasó?, pregunté. Infarto súbito, respondió. Estaba trabajando y se desplomó. Lo llevaron al hospital, pero ya fue demasiado tarde. Esperanza me pidió asistir al funeral, no por Roberto, sino por los hijos. Nuestros hijos se habían correspondido esporádicamente durante esos 10 años, y ella pensaba que sería importante que estuviéramos juntas en ese momento. Acepté ir a Monterrey para el funeral. Pero Esperanza me dio una información que me dejó completamente conmocionada. Carmen, hay algo más que necesitas saber. Roberto no solo tenía 2 familias. Tenía 3. 3 familias. 3 familias. Esperanza me contó que, al organizar los documentos de Roberto después de su muerte, había encontrado evidencias de una tercera mujer, Rosa Elena Contreras, que vivía en Puebla, con quien Roberto mantenía una relación hacía más de 15 años y con quien tenía 2 hijos, Alejandro, 14 años, y María Fernanda, 12 años. Roberto había muerto a los 58 años, dejando atrás 3 esposas, 8 hijos, y una red de mentiras tan compleja que tomó meses desenredar. Pero antes de contar cómo terminó esta historia, si te está gustando, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite oír esto. Porque lo que pasó después, cambió mi vida para siempre. El funeral de Roberto se realizó en la funeraria Galloso en Monterrey, en un jueves nublado de marzo. Llegamos, yo y mis 3 hijos, sin saber qué esperar. Cuando entramos al velorio, la escena era surreal, 3 grupos distintos de personas enlutadas, claramente sin saber de la existencia unos de otros hasta ese momento. Esperanza estaba con sus 3 hijos del lado izquierdo del ataúd. Del lado derecho, estaba una mujer que reconocí inmediatamente como Rosa Elena, morena, bajita, con cabello corto, acompañada de 2 adolescentes que eran innegablemente hijos de Roberto. Y entonces estábamos nosotros, la tercera familia, completando el círculo de engaño y sufrimiento. El momento en que las 3 familias se reconocieron fue de un silencio absoluto, seguido por un caos emocional indescriptible.
Los 8 hijos de Roberto, nuestros hijos, se miraron a través de la sala, viendo por primera vez la extensión completa de las mentiras del padre. Rosa Elena fue la primera en hablar. ¿Ustedes también son familia de Roberto? Fue Esperanza quien le explicó la situación. 3 esposas, 8 hijos, décadas de mentiras paralelas y simultáneas. Rosa Elena comenzó a llorar de una forma que jamás voy a olvidar. No era apenas tristeza por la muerte de Roberto, sino el dolor del descubrimiento de que su vida también había sido una mentira elaborada. Él me dijo que era viudo, logró hablar entre sollozos. Me dijo que su esposa había muerto en un accidente, que tenía 2 hijos adolescentes que vivían con los abuelos en otra ciudad. Una capa más de mentiras. Para Rosa Elena, Roberto era un hombre viudo y solitario que había encontrado una segunda oportunidad en el amor. Ella no sabía que existíamos, ni yo, ni Esperanza, ni nuestros hijos. Algo extraordinario pasó en ese velorio que Roberto jamás podría haber imaginado. En lugar de pelear, de culparnos mutuamente, de competir por la memoria de él, nosotras 3 mujeres nos unimos en nuestro dolor compartido. Nos dimos cuenta de que todas habíamos sido víctimas del mismo hombre manipulador. Que todas habíamos amado sinceramente, criado a nuestros hijos con dedicación, construido hogares basados en lo que creíamos que era amor verdadero. Y nuestros hijos, los 8 hijos de Roberto, se reconocieron como hermanos inmediatamente. Había un parecido físico innegable entre todos ellos, una conexión instantánea que trascendió años de separación forzada. Miguel, mi hijo mayor, fue el primero en romper la barrera. Nosotros somos hermanos, le dijo a Roberto Jr. y Alejandro. No importa lo que hizo nuestro padre. Somos hermanos. Ana abrazó a Patricia y María Fernanda. Siempre quise tener más hermanas. Carlos se acercó a Diego. ¿Te gusta el fútbol? A mí también. Fue como presenciar un milagro, familias que deberían ser enemigas uniéndose a través del dolor y descubriendo que el amor verdadero, el amor entre hermanos, entre madres que comparten el mismo dolor, es más fuerte que cualquier mentira. Durante el velorio, Rosa Elena nos contó su historia con Roberto. Se conocieron en 1990, cuando ella trabajaba como contadora en una empresa de Puebla. Roberto apareció como consultor comercial y la conquistó con la misma labia que había usado con nosotras 2. Me contó que era viudo, repetía, aún en shock. Que su esposa había muerto en un accidente de carro, que tenía 2 hijos adolescentes viviendo con los abuelos maternos en Guadalajara porque él viajaba mucho por trabajo. Me dijo que estaba muy solo, que había perdido la fe en el amor hasta conocerme. La historia era elaborada y convincente. Roberto había creado una tercera identidad, el viudo solitario que encuentra una segunda oportunidad en el amor. Para Rosa Elena, las ausencias constantes se explicaban como viajes de trabajo para supervisar las sucursales de la empresa familiar en Monterrey y Guadalajara. Descubrimos que Alejandro, de 14 años, y María Fernanda, de 12, habían nacido durante los años en que nuestros propios hijos aún eran pequeños. Roberto literalmente criaba 3 grupos de hijos simultáneamente, asistiendo a reuniones escolares en 3 ciudades diferentes, celebrando cumpleaños triples, manteniendo 3 calendarios familiares paralelos. ¿Cómo pudo hacer esto?, preguntaba repetidamente Rosa Elena. ¿Cómo pudo mantener 3 vidas separadas durante tanto tiempo sin que ninguna de nosotras sospechara? Esperanza, que había convivido con Roberto por más tiempo, tenía algunas respuestas. Era muy inteligente, muy organizado. Tenía agendas separadas, teléfonos diferentes, cuentas bancarias en 3 ciudades. Nunca mezclaba nada. Cuando estaba con nosotros, era completamente nuestro. Cuando no estaba, creíamos que trabajaba. Durante los días siguientes al funeral, nosotras 3 mujeres nos reunimos para tratar de entender cómo Roberto había logrado mantener esa vida triple durante décadas. Lo que descubrimos fue un sistema de mentiras tan elaborado que era casi impresionante en su complejidad. Sistema geográfico. Roberto había elegido estratégicamente 3 ciudades con distancias que permitían sus viajes de trabajo: Guadalajara-Monterrey, 6 horas en carro; Monterrey-Puebla, 8 horas; Puebla-Guadalajara, 7 horas. Rotaba entre las 3 ciudades en una agenda cuidadosamente planeada. Sistema financiero. Mantenía cuentas bancarias separadas en cada ciudad, con fuentes de ingresos diferentes. En Guadalajara,
era representante comercial. En Monterrey, supervisor de fábrica. En Puebla, consultor empresarial. Cada identidad tenía comprobantes de ingresos reales. Sistema de documentos. Tenía 3 conjuntos completos de documentos, cédulas de identidad, licencias de conducir, comprobantes de domicilio. Cada identidad estaba registrada legalmente, con direcciones reales en las 3 ciudades. Sistema de comunicación. 3 números de teléfono diferentes, 3 direcciones postales, 3 círculos sociales completamente separados. Nunca mezclaba contactos entre las ciudades. Sistema de emergencia. Tenía historias listas para cualquier situación inesperada. Si una familia llamaba cuando él estaba con otra, tenía explicaciones sobre reuniones importantes que no podían ser interrumpidas. Si llegaba tarde, siempre tenía contratos de última hora o problemas de tráfico. El aspecto más hermoso y doloroso de toda esa situación fue ver a nuestros 8 hijos conocerse y reconocerse como familia verdadera. Miguel, Roberto Jr. y Alejandro, los 3 hijos mayores, tenían edades muy cercanas, 17, 18 y 16 años respectivamente, e inmediatamente se identificaron. Todos eran estudiosos, responsables, y habían asumido el papel de hombre de la casa durante las ausencias del padre. Es increíble, me dijo Miguel una tarde, Roberto Jr. y yo tenemos la misma forma de hablar, los mismos gestos. Alejandro tiene las mismas habilidades que yo para las matemáticas. Somos realmente hermanos. Ana, Patricia y María Fernanda se volvieron inseparables casi instantáneamente. Las 3 eran inteligentes, sensibles, y habían sufrido de la misma forma con las ausencias inexplicables del padre. Carlos y Diego, siendo los menores, se conectaron a través de juegos. Era conmovedor ver cómo ellos, a pesar de haber crecido en ciudades diferentes, tenían personalidades similares y los mismos intereses. Mamá, me dijo Carlos un día, ¿por qué papá nos mantuvo separados? Habríamos sido una familia tan feliz si hubiéramos crecido juntos. Esa pregunta me partió el corazón, porque tenía razón. Si Roberto hubiera sido honesto desde el principio, si hubiera elegido una familia y se hubiera dedicado a ella completamente, o incluso si hubiera encontrado una forma honesta de mantener contacto entre todas las familias, nuestros hijos podrían haber crecido conociendo a sus hermanos. Esperanza, Rosa Elena y yo desarrollamos una amistad profunda e inesperada. Éramos 3 mujeres que habíamos dedicado los mejores años de nuestras vidas al mismo hombre, que habíamos criado a nuestros hijos solas la mayor parte del tiempo, que habíamos soportado la soledad y la incertidumbre por décadas. ¿Saben qué?, dijo Esperanza un día en que estábamos todas juntas en su casa en Monterrey, tal vez Roberto nos hizo un favor sin saberlo. Nos dio a cada una hijos maravillosos, y ahora tenemos una familia enorme y unida. Rosa Elena estuvo de acuerdo, nuestros hijos son hermanos de verdad. Tienen la misma sangre, los mismos gestos, la misma forma de reír. Lo que Roberto trató de mantener separado, Dios lo unió después de su muerte. Decidimos que no permitiríamos que las mentiras de Roberto continuaran afectando nuestras vidas. Nuestros hijos tenían el derecho de conocerse, de convivir como hermanos, de formar una familia verdadera aunque fuera tardíamente. Comenzamos a crear tradiciones familiares que incluían a las 3 familias. La primera Navidad que pasamos juntas fue en 2005, en la casa de Esperanza en Monterrey. Fue emocionante ver a los 8 hermanos abriendo regalos juntos, riendo, jugando, como si siempre hubieran convivido. Para el Día de Muertos de 2006, decidimos hacer algo especial. Montamos un altar conjunto para Roberto, no para celebrarlo, sino para que los hijos pudieran procesar su muerte y sus mentiras de forma saludable. Cada hijo puso algo en el altar, una foto, una carta, un objeto que representara su relación con el padre. No lo estamos perdonando, les explicó Ana a sus hermanos menores, pero estamos dejando ir el dolor para poder ser felices como familia. Las festividades de Semana Santa, Día del Niño, cumpleaños, graduaciones, todo pasó a ser celebrado conjuntamente. Los hijos viajaban entre las 3 ciudades para estar presentes en los momentos importantes unos de otros. En los años siguientes, continuamos descubriendo aspectos de la vida doble, triple, de Roberto que nos impactaban por la elaboración y el cinismo. Encontramos decenas de fotos idénticas en nuestras 3 casas. Roberto había literalmente repetido las mismas poses,
las mismas situaciones, los mismos momentos especiales con cada familia. Había fotos de él enseñándole a Miguel a andar en bicicleta, a Roberto Jr. a nadar, a Alejandro a jugar fútbol. Había fotos de primeros días de clases con cada uno de los 8 hijos. Fotos de primeros pasos de bebés. Fotos de cumpleaños con pasteles idénticos. Descubrimos que él nos había dado los mismos regalos a nosotras 3 mujeres en ocasiones especiales. En el Día de las Madres de 1995, todas recibimos collares de perlas idénticos. En el Día de San Valentín de 1998, todas recibimos perfumes franceses de la misma marca. Para nuestros aniversarios de matrimonio, flores iguales, tarjetas con mensajes similares. Era como si tuviera un catálogo, dijo Rosa Elena. Todo estaba planeado, calculado, repetido. También descubrimos que Roberto había usado las mismas historias, las mismas anécdotas, las mismas declaraciones de amor con todas nosotras. Frases que yo pensaba que eran únicas y especiales para nuestra relación, él las había repetido textualmente para Esperanza y Rosa Elena. Con el pasar de los años, nuestros hijos se casaron y comenzaron a tener sus propios hijos. Y algo maravilloso pasó, nuestros nietos crecieron conociendo a todos los tíos y tías, considerando normal tener una familia enorme y unida. Miguel se casó con una muchacha de Guadalajara y tuvo 2 hijos. Roberto Jr. se casó con una chica de Monterrey y también tuvo 2 hijos. Ana se volvió pediatra y se casó con un colega médico, teniendo una hija. Patricia estudió psicología y tuvo 3 hijos. Carlos se graduó en administración y tuvo un hijo. Diego se volvió ingeniero y tuvo gemelos. Alejandro estudió arquitectura y tuvo una hija. María Fernanda se casó joven y tuvo 2 hijos. Nuestros nietos, 15 niños hermosos, crecieron en fiestas de familia enormes, con muchos tíos, muchas abuelas que los aman, muchos primos para jugar. Para ellos, tener 3 abuelas y 8 tíos es absolutamente normal. Mira, abuela, me dijo mi nieta mayor un día, qué suerte tenemos de tener una familia tan grande. Mis amigas del colegio solo tienen 2 abuelos, nosotros tenemos 3 abuelas que nos aman. Durante todos estos años, las personas frecuentemente me preguntan si perdoné a Roberto. Es una pregunta compleja que me tomó mucho tiempo responder. No perdoné a Roberto por lo que hizo, por las mentiras sistemáticas, por la manipulación emocional, por los años de sufrimiento que nos causó a todos. Esas acciones fueron imperdonables no porque causaron dolor, sino porque fueron decisiones conscientes y calculadas hechas a lo largo de décadas. Pero aprendí a perdonar el pasado por mí misma y por mis hijos. Cargar odio y resentimiento solo me lastimaría más, y ya había sufrido lo suficiente. Más importante que perdonar a Roberto fue aprender a perdonarme a mí misma. Durante años me culpé por haber sido ingenua, por no haber notado las señales, por haber creído en sus mentiras. Pero con la ayuda de terapia, de las conversaciones con Esperanza y Rosa Elena, y del amor de mis hijos, entendí que yo no tenía culpa ninguna. Carmen, me dijo mi psicóloga en una sesión, tú fuiste víctima de un manipulador experimentado. Roberto era un mentiroso profesional que dedicó décadas perfeccionando sus técnicas de engaño. No había forma de que descubrieras la verdad cuando él invertía tanto tiempo y energía manteniendo las mentiras. Hoy, nuestros 8 hijos son adultos exitosos que construyeron sus propias familias y carreras. Todos ellos lograron superar el trauma del descubrimiento sobre el padre y usar esa experiencia para volverse personas más empáticas y honestas. Miguel, que hoy tiene 46 años, siempre dice, mi padre me enseñó, sin quererlo, lo que nunca debo hacer. Nunca le voy a mentir a mi esposa, nunca les voy a mentir a mis hijos. La honestidad es lo más importante en una familia. Ana, que se volvió una pediatra respetada, suele decir, crecí sin un padre presente la mayor parte del tiempo, pero tuve una madre increíble y ahora tengo 7 hermanos maravillosos. Al final, salimos ganando. Roberto Jr., que inicialmente tuvo más dificultad en aceptar la situación porque Roberto había pasado más tiempo con la familia de Monterrey, hoy reconoce, mi padre era un hombre enfermo que no pudo ser honesto con ninguna de sus familias. Pero de alguna manera, su muerte nos dio una familia verdadera. La ironía de toda esta historia es que Roberto,
tratando de mantener sus familias separadas para no perder ninguna, terminó perdiendo todas durante su vida. Pero en la muerte, involuntariamente, nos dio el regalo más valioso. Nos encontramos y creamos una familia verdadera basada en la honestidad y el amor incondicional. Hoy, nuestra familia extendida incluye 24 personas, nosotras 3 matriarcas, 8 hijos, 13 nietos, y contando, más los cónyuges. Somos una familia enorme, unida, feliz. Celebramos todas las festividades juntas. En Navidad, rotamos entre las 3 ciudades. En Semana Santa, vamos todos a la playa en Puerto Vallarta. En los cumpleaños de los niños, toda la familia se reúne. Esperanza, Rosa Elena y yo nos volvimos mejores amigas. Viajamos juntas, nos cuidamos unas a otras cuando nos enfermamos, compartimos alegrías y tristezas. Somos hermanas de corazón que se encontraron a través del dolor. Esta experiencia me enseñó varias lecciones fundamentales sobre la vida. Sobre la confianza. Es posible reconstruir la capacidad de confiar después de una traición devastadora. Tardó años, pero logré casarme otra vez con Eduardo y tener una relación sana basada en la transparencia total. Sobre la familia verdadera no es solo sangre, es elección, es amor, es presencia constante. Nuestros 8 hijos se volvieron una familia real porque eligieron amarse y apoyarse mutuamente. Sobre el perdón, perdonar no significa aceptar o justificar. Significa liberarse del peso del odio para poder seguir adelante y ser feliz. Sobre la verdad, las mentiras, por más elaboradas que sean, siempre salen a la luz eventualmente. Y cuando salen, destruyen mucho más de lo que la verdad jamás destruiría. Sobre la fuerza femenina, nosotras 3 mujeres descubrimos que éramos mucho más fuertes de lo que imaginábamos. Logramos reconstruir nuestras vidas, criar a nuestros hijos, y hasta transformar una tragedia en una bendición. Si hay alguna mujer viendo este video que está pasando por una situación similar, quiero que sepa, vas a sobrevivir. Va a doler, va a ser difícil, habrá momentos en que pensarás que no puedes continuar. Pero eres más fuerte de lo que imaginas. No te culpes por haber confiado, por haber amado, por haber creído. Esas son cualidades hermosas que te hacen una persona buena. El problema no está en ti, está en la persona que eligió mentir y manipular. Busca ayuda. Conversa con amigas, familiares, terapeutas. No trates de cargar este dolor sola. Y recuerda, tus hijos necesitan que seas fuerte, pero no necesitan que seas perfecta. El tiempo realmente sana. No va a borrar las cicatrices, pero va a disminuir el dolor hasta que puedas vivir y ser feliz otra vez. Hoy, a los 72 años, puedo decir con sinceridad que soy una mujer feliz y realizada. Tengo una familia enorme que me ama, un esposo maravilloso que conoce toda mi historia y me acepta completamente, nietos adorables que llenan mi vida de alegría. Cuando miro hacia atrás, a esos 30 años de mentiras, ya no siento rabia ni tristeza. Siento gratitud. Gratitud por los 3 hijos maravillosos que Roberto me dio. Gratitud por haber conocido a Esperanza y Rosa Elena, 2 mujeres extraordinarias que se volvieron mis hermanas. Gratitud por los 5 hijos adoptivos que gané a través de esa situación terrible. Roberto quería tener 3 familias, pero terminó no teniendo ninguna durante su vida. Nosotras 3 mujeres queríamos tener un esposo presente y honesto, pero terminamos descubriendo que teníamos algo mucho mejor, unas a otras. La vida tiene esas ironías. A veces, las cosas más dolorosas que nos pasan terminan siendo las mayores bendiciones disfrazadas. Y eso es todo, después de tantos años, finalmente logré compartir esto con ustedes. Gracias por escucharme, por darme la oportunidad de contar esta historia que guardé por tanto tiempo en el corazón. Si esta historia los tocó de alguna forma, dejen sus comentarios. Me encantaría saber sus opiniones, sus propias experiencias, sus consejos para otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares. Recuerden siempre, no importa cuán difícil sea la situación que estén enfrentando, siempre hay esperanza. Siempre hay posibilidad de reconstruir, de encontrar felicidad otra vez, de transformar dolor en crecimiento. Un abrazo cariñoso de una mujer que aprendió que el amor verdadero, el amor de familia, de amistad, de hermandad, siempre triunfa sobre la mentira.